Hola queridos hermanos, los saludo en la paz del Señor. Soy el misionero Denis y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta oportunidad. Quiero saludar al pastor Raúl, que me ha dado el honor de participar de este tercer aniversario del grupo de jóvenes de Puno. Y muchas gracias, pastor, por la invitación. Quiero saludar también a cada uno de los jóvenes que están de aniversario, cumpliendo un tercer año de aniversario. Que el Señor pueda bendecir sus vidas poderosamente y de una manera especial a cada uno de ustedes, y que el nombre de Cristo sea glorificado en cada una de sus vidas. Que sigan muchos más años en la presencia del Señor. Pues bien, en esta oportunidad me trae la dicha de compartir con ustedes también la palabra del Señor. Los invito a ubicarse en el libro de los Hechos, y el tema de este aniversario es contagiados de Cristo, y para ello vamos a expandirnos o explayarnos en este capítulo de Hechos 4, y descubriremos qué evidencias hay también de que estamos contagiados de Cristo. Pues los animo a escuchar y a atender a esta meditación. Hechos 4:13 dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, yo quiero comenzar aludiendo al tema que es contagiados de Cristo. Sabemos que cuando una persona adolece de alguna enfermedad, las personas más cercanas a ella intentan descubrir o adivinar qué tipo de enfermedad sea, por las molestias o dolores que aquejan a esta persona. Pero cuando recién esta persona que está padeciendo algún tipo de dolores o molestias es llevada a un especialista, recién el especialista determina qué es lo que realmente padece aquella persona por los síntomas que presenta el paciente. Entonces, podemos citar como ejemplo esta epidemia que está azotando al mundo entero, el coronavirus. Y se dice que tiene algunos síntomas muy conocidos, como por ejemplo los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Existen también síntomas menos comunes, como se les conoce, como las molestias y dolores de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato, del gusto, erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies. Y también tiene unos síntomas muy graves o severos que se dice que presenta esta enfermedad del coronavirus, cuando hay la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Entonces, esta dolencia del coronavirus o la enfermedad misma del coronavirus ha acabado con muchos conocidos en muy poco tiempo. Y esta dolencia presenta síntomas que llevan a las personas, a muchas, hasta la muerte. Como de hecho todas las enfermedades presentan síntomas para muerte. Cuando una persona está sintiendo algo, ya se imagina lo peor que pueda suceder. Pero
muy pocas veces nos hemos preguntado si existen síntomas para vida, ya que la mayoría de las enfermedades presentan síntomas, pero para muerte. Y ahora existirá algún tipo de contagio, como se ha propuesto el tema de esta fiesta, de este aniversario, contagiados de Cristo. ¿Existirán algunos síntomas que sean para vida? Pues bien, existen estos síntomas o estas características que nos ayudan a reconocer que estamos saturados de Dios, estamos llenos, hemos sido impregnados de la vida de Dios. Y cuando Dios está en nuestras vidas, cuando la vida de Dios está en uno, de hecho, existen señales, existen evidencias que se pueden comparar con los síntomas, pero estos síntomas son para vida. El capítulo 4 de Hechos nos muestra algunas de esas evidencias, algunos de esas características que experimentaron los primeros hombres y son apropiados también para que nosotros los aprendamos y los tengamos en nuestras vidas. De hecho, no era una enfermedad lo que ellos habían experimentado, pero para el mundo de entonces, todo aquello que ellos sentían y hacían era inusual, era desconocido y a la vez era asombroso. Y lo primero que aparece como señal o característica de que ellos estaban saturados de Dios es que ellos no tenían miedo. Y ojo con ello, ellos no tenían miedo de nada. Cuando la Biblia dice que Pedro y Juan fueron arrestados por haber hecho una sanidad a un cojo, ellos fueron siendo llevados por las autoridades para dar declaraciones. Pero dice la Biblia que ellos no tenían miedo. Antes de ellos haber tenido esta experiencia del Espíritu Santo, de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, ellos eran miedosos, hasta cobardes eran. Pero después de ello, comenzaron a tener esta libertad para hablar, esta osadía para hablar. Ellos habían perdido el miedo de dar testimonio de Cristo. Primero, ellos hablaban en público como en privado. No tenían miedo de hablar tanto a personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes, o a las autoridades, sean estas autoridades civiles, militares o religiosas. Ellos estaban saturados de Dios, ellos estaban llenos de Dios, y por esa razón esta era la primera evidencia que ellos tenían. No tenían miedo. Y el verso 13 dice que ellos hablaban con denuedo. Denuedo viene del griego parresia, que se traduce como confianza u osadía. Y eso era lo que tenían ellos en sus vidas. Confianza y osadía para hablar, para dar testimonio de Cristo. ¿Qué hablaban en sí ellos en sus exposiciones públicas, en privado, de personas comunes y corrientes o ante las autoridades políticas o civiles, militares o religiosas? ¿Qué hablaban? Pues ellos hablaban de la muerte de Jesús. Ellos hablaban sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ellos hablaban de la autoridad que tenía Cristo en su persona, en sus manos, tanto para sanar, como en el caso de este cojo, que había sido favorecido por Cristo. Y Pedro lo reconoce.
y también hablaban sobre la autoridad que tenía Cristo para salvar. Por esa razón aparece ese verso 12 que dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos hablaban con osadía de estas cosas. Ellos eran muy osados, hablaban con denuedo, dice la traducción nuestra. La palabra de Dios, hablaban de Cristo. Lo otro que se muestra como evidencia de que ellos estaban con Cristo, estaban saturados de Cristo, estaban impregnados con la vida de Dios, era que ellos no estaban limitados por su poca o escasa preparación académica secular, o tampoco la excesiva preparación académica no era impedimento. Y eso es lo interesante. Ante los ojos de las personas, del mundo, estos hombres, en el caso de Pedro y Juan, eran personas laicas que no habían tenido una preparación académica adecuada de la época, pero al oírlos hablar se quedaban admirados de lo que estaban escuchando. ¿Por qué razón? Porque ellos los sorprendían citando las Escrituras de una manera magistral, como si ellos realmente hubiesen asistido a las escuelas rabínicas de la época. Pero lo interesante es que ellos habían estado en la presencia de Cristo, habían estado con el Maestro de Maestros. Y eso de hacer las cosas de esa manera lo llevaban a admirarse a los que lo veían, los oían y no podían negar aquello. Era una evidencia muy, muy tangible, era una evidencia muy palpable, porque ¿cómo puede ser esto posible? Hombres iletrados, hombres indoctos, o como se traduce indocto en el griego, idiotes, pero estos hombres iletrados estaban dando cátedra de las Escrituras a aquellos que los estaban escuchando. Y eso era una otra evidencia de que habían estado con Cristo y estaban saturados de Dios. Pablo por esa razón cita en un pasaje, Primera de Corintios, capítulo 1, el 26 al 29, él dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, era Dios en la vida de estos iletrados, era la vida de Dios, era Dios, su Santo Espíritu en la vida de estos hombres. Y esa era una otra evidencia de que estaban saturados de Cristo, estaban impregnados de Cristo, estaban contagiados de Cristo. Una otra evidencia que aparece en ese mismo capítulo 4 de Hechos es que ellos tenían esta convicción firme de obedecer a Dios en primer lugar. Y esto es lo interesante. Pedro, en la interrogación que las autoridades del Sanedrín le dicen, les prohíben de predicar o seguir enseñando en el nombre de Jesús y haciendo esas señales y maravillas, ellos le responden así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más bien que a Dios. Ellos estaban resueltos a obedecer a Dios en primer lugar, y su obediencia era tan interesante que ante cualquier impedimento de seguir predicando a Cristo, ellos lo hacían.
cualquier impedimento de predicar de Cristo, ellos afrontaban el impedimento y seguían predicando de Cristo. Ellos seguían dando testimonio de lo que habían visto y oído. Eso es lo interesante, no se paraban, ellos daban testimonio y en obediencia a Dios seguían haciendo eso, ante cualquier impedimento, o también seguían dando obediencia a Dios ante las amenazas de cualquiera. Estos hombres, el Sanedrín, tenían poder en aquella época y tenían toda la autoridad en sus manos para llevar a estos hombres a juicio, y también tenían poder para acabar con sus vidas. Pero a pesar de ello, ellos resolvieron obedecer a Dios. El Sanedrín decía: cállense, no hablen de Cristo. Pero ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios, a pesar que mi obediencia a Dios quizá me lleve a la muerte. Y por esa razón, en cierta oportunidad, Cristo alienta a Pablo a seguir hablando. En Hechos 18:9, el Señor alienta al apóstol Pablo de esta manera. Le dice: no temas, sino habla, no calles. Habla y no te calles. Habla de lo que has visto, habla de lo que has oído, habla de lo que sabes sobre Cristo. No te calles. Entonces, esta es una otra evidencia de que ellos estaban saturados de Dios. Ellos estaban impregnados de la vida de Cristo. Ellos estaban contagiados de Cristo. Y por último, tenemos esta evidencia, esta característica que estos hombres experimentaron y que nosotros también deberíamos experimentar como seguidores de Cristo. Es que ellos tenían comunión con Dios y también con los hermanos. Esto quizá puede parecer algo insignificante, pero esto es una evidencia de que estamos impregnados de Dios también. Estamos llenos del Espíritu Santo, estamos saturados de Dios. Ellos tenían comunión. Cuando ellos fueron liberados, amenazados para que no sigan predicando sobre Cristo. Pero como no tenían más pruebas contra ellos, los soltaron. Y lo primero que ellos hicieron fue dirigirse a la comunión o al grupo de hermanos que había en aquellos lugares. Y lo primero que hicieron fue, como dice el texto de Lucas, elevaron unánimes la voz a Dios. Cuando ellos les contaron lo que les había sucedido, ellos oraron a Dios juntos, tenían comunión con Dios, estaban unidos en el mismo propósito. Es interesante el pedido de oración de ellos. Su pedido no fue: Señor, dame una ciudad más confortable o un lugar menos peligroso, sino más bien: danos denuedo, le decían. Danos más osadía para seguir predicando. A pesar de esos impedimentos, o a pesar de esas amenazas, o a pesar de cualquier obstáculo, danos osadía para seguir predicando. Y esta es una otra característica, el de la comunión con Dios. Y ellos querían en realidad servir a Dios como instrumentos a donde quiera que ellos fueren. Por esa razón les dice: mientras tus siervos prediquen, mientras tus siervos te sirvan, haz tus señales y maravillas, mientras nosotros hablemos de ti, mientras nosotros oremos por los enfermos, haz tus señales y maravillas. Tenían este deseo de servir a Dios, pero la característica es que ellos tenían comunión con Dios, tenían esta ligación con el Padre. Y lo otro es que también tenían comunión con los hermanos. Y esto muestra de que ellos estaban saturados de Dios, saturados, impregnados de Cristo, contagiados de Él. El cuidado y la preocupación mutua que había entre
ellos. ¿Por qué? Porque tenían, según dice el texto de Hechos 4, que tenían en común todas las cosas y que no había entre ellos necesitados, y también que se repartían a cada uno según su necesidad. Son 4 evidencias poderosas de que ellos estaban impregnados de Cristo Jesús. Obviamente esto aconteció el día de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que provocó todas aquellas características o aquellas peculiaridades que caracterizaban a estos predicadores del primer siglo. Que nosotros también podamos saturarnos del Señor, que nosotros también podamos impregnarnos del Señor y podamos servir con alegría al Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor venga a bendecir a cada uno de ustedes y que siendo muchos más en la presencia de Cristo, y que al pasar los años de aniversario podamos celebrar también con nuevas vidas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Un gran abrazo, muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes en esta oportunidad. Que el Señor les bendiga y los saludo y me despido en la paz del Señor. Amén.